Nuevo capítulo en el podcast del legado del jab y vamos a hablar de el alcance. El alcance es muy importante. Se habla poco de él. Yo creo que tiene que ver con una idea de que como que casi como que no fuera útil, ¿no? Pero es una cuestión bien importante el tema del alcance y las repercusiones que tiene, ¿no? Porque el alcance nos permite hacer que nuestros golpes lleguen y que nuestra frontera, nuestra defensa esté asegurada. Hay dos tipos de combate que son bastante horribles de ver, que es combate cuando los boxeadores están encima uno de otro y no se pueden conectar nada, entonces se transforma en un festival de abrazos. Y el otro, un combate muy típico como de iniciales, es que ambos están totalmente lejos de los golpes. Entonces se produce un fenómeno donde ni el uno ni el otro se intercambian y no pasa nada, ¿no? Como que los golpes no se conectan. Se produce una cuestión muy rara, donde nadie se golpea. Entonces, esa idea es una idea frecuente, la cual hay que trabajar. Entonces, ¿cómo se trabaja la frontera, ¿no? Esta frontera de seguridad que tiene el boxeo? Y este concepto divide el espacio de combate en tres zonas definidas, donde existe una zona de seguridad, que es una zona de fuera de alcance, que es una distancia donde incluso el rival extiende su golpe más largo, no puede tocarte, ya, obviamente la distancia donde sabes que no te van a golpear. Y es aquí donde hay una cuestión que se tiene que hacer acá. Obviamente es que esto es corto, no es que me vaya a quedar ahí 3 minutos parado ahí. Donde se tiene que observar, respirar, planificar. Y el desplazamiento en esta zona tiene que ser relajado, ¿no? Para recuperar la energía. Lo otro son las zonas de ataque. ¿Ya? Hay un rango de ejecución donde la distancia donde llega el jab con comodidad. Y es aquí donde se desarrolla la zona de combate real, ¿no? Al entrar en esta zona hay que estar plantado, listo para activar la defensa. Entonces aquí hay una idea como de, lo he hablado, los pies en punta moviéndose, o si ya directamente voy a intercambiar los pies en el suelo. Esto es flexible, ¿no? No quiero que se entienda que solo se puede hacer una cosa y no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Y hay una tercera zona, que es por lejos la más peligrosa, que es la tierra de nadie, ya que esto es un espacio intermedio y lo que decían los soviéticos es que la distancia media es estar lo suficientemente cerca para ser golpeado, pero no lo suficientemente equilibrado para conectar con potencia. Entonces, este es lo típico que te dicen, y obviamente es verdad, cuando se hace un desplazamiento cruzando los pies, cuando se hace un desplazamiento donde los pies se separan del suelo y se intercambia y viene el knockout, por ejemplo, ¿no? O simplemente te botan. Entonces, la zona media es peligrosa. Hay que entender que para estar ahí hay que estar bien asentado y atacando. De lo contrario, lo que corres en todo momento es peligro de que te golpeen, ¿no? El desplazamiento es cruzar un puente. Entonces, cuando te decides atacar, el paso de entrada tiene que ser explosivo. Esta cuestión es importante practicarla constantemente. Paso plano, explosivo hacia adelante. Ya sea un paso lateral o un paso atrás, debe devolverse de inmediato a la zona de seguridad, ¿no? Estos conceptos tácticos lo que buscan es ahorrar energía, ¿no? Y entrar en intercambio solo cuando sea necesario y ventajoso, por favor. Esto es bien importante. Yo tengo que hacer intercambio cuando me es ventajoso. Sacársela esta idea del boxeador profesional, ¿no? Que está al centro, intercambia y va una lluvia de golpes. Ya, perfecto. Esta persona lo hace todo el día. Entrena todo el día. Pero yo en general me dirijo a personas que practican de forma recreativa o practican de forma amateur y no es, ¿ya? No es el caso. Entonces, a cuidarse también. Por lo tanto, la regla de oro acá es que si no estás lanzando golpes ni preparando una defensa activa, los pies tienen que sacarte de la zona de peligro. Y hay que pensar en la eficiencia energética como el punto más importante a defender, ¿no? Porque hay que simplemente evitarlo al estar 1 centímetro por fuera de la frontera. Lo otro es entender esta frontera como un radar, ¿ya? Vamos a pensarlo como el brazo izquierdo totalmente extendido.
eso es la frontera del sistema, ¿no? Donde si un oponente cruza esa frontera sin que tú hayas creado una apertura. ¿Cuáles son las aperturas más famosas? Bajar la mano, abrir la mano izquierda hacia adelante, inclinar el torso, mover la cabeza hacia adelante. Esas son aperturas tácticas diseñadas para que el rival entre y producir un golpe, ¿ya? Tiene que ver con aperturas defensivas para crear contragolpes, ¿ya? Eso existe. Entonces, si es que yo no he hecho eso y la intención es ofensiva, acá el rival tiene que cruzar la línea y tú tienes tres opciones, que es retroceder, que no es la más recomendable porque eso hay que recuperarlo, pero si no hay caso hay que hacerlo. Lateralizar, ya, salir hacia la izquierda, generalmente a la izquierda mía, a mi izquierda, salir hacia la izquierda, escapando de la mano fuerte del rival, que es la derecha, para cambiar el ángulo y atacar desde una nueva entrada, o directamente un contragolpe de encuentro, que es donde claramente se necesita más sangre fría. Esto le sale muy bien a los boxeadores más bajos, donde basculan el peso del cuerpo, sobre todo con la derecha por arriba de la izquierda, ¡pum! Se produce un contragolpe de encuentro muy bonito. Hay que tener sangre fría para ejecutar esto. Práctica y sobre todo control de la distancia, ¿ya? Eso es muy muy importante, entender el control de la distancia que hay que manejar en estos espacios. Ahora, hay problemas en esto, que es cuando el boxeador permite que el rival cruce esta frontera y se queda paralizado, aceptando el intercambio o sencillamente yéndose hacia atrás. Vuelvo al mar perpetuo de las cuerdas, los tipos colgados de las cuerdas. Alejarse de allá, no colgarse de las cuerdas, no colgarse de las cuerdas, no estar ahí, no ayuda, no sirve, perjudica mucho, así que por favor, salir de ese espacio. Salgamos de ese espacio, no estemos en ese espacio. Y en otro término, el hecho de trabajar en esta tierra de nadie, ¿no? La tierra de nadie es el sector de intercambio, donde van a ir golpes para allá y golpes para acá, y es una moneda al aire. Por favor. Esto no quiere decir que no haya que tener intercambio. Si yo necesito apurar las tarjetas, tengo que buscar compresión, ¿ya? Eso es así. Si yo estoy cediendo demasiado terreno, tengo que sostener la posición y ganar esa presión. Ok, eso sí es parte del boxeo y sí se tiene que hacer. Si tengo un boxeador más alto, tengo que ejercer presión, pero en ningún caso tengo que aceptar intercambios que no me favorecen en el momento. Esta es la gran diferencia entre entrar en corta distancia, un intercambio, o en frontera de media distancia e intercambiar, y no tener noción de qué es lo que estoy haciendo. Porque si en el momento táctico yo no lo necesito, voy a suponer que soy un boxeador alto, no lo necesito porque me es más cómodo pelear desde una posición más segura, lo que voy a hacer es exponerme a lesiones, exponerme a un golpe de potencia, exponerme a un golpe que probablemente me desestabilice e incluso me haga perder la pelea. Y es una moneda al aire, ¿ya? Esa tierra de nadie es una zona donde el cerebro está procesando demasiadas cosas. Los músculos se tensan, la respiración se corta, el ácido láctico acumula estrés. Entonces, la solución acá es definir la frontera conscientemente. Aquí descanso, aquí entro, aquí trabajo. Al eliminar ese tiempo que se pasa en medio, le das al sistema nervioso momentos de recuperación real durante el asalto. Ese detalle es bastante importante tenerlo en cuenta, por favor, ¿ya? Por favor, este detallazo, tenerlo en cuenta constantemente. Dicho sea esto, otro elemento es, ya entramos en distancia, ¿no? Pasamos la distancia media, entramos en distancia corta, y es acá donde la distancia de seguridad, la distancia corta, no se va a medir en pasos, sino en ángulos. Entonces, ocupar bastante la cintura para ganar el ángulo izquierdo, principalmente. Pues centrémonos en la teoría del boxeo mexicano, que gana el ángulo izquierdo, trabaja del cuerpo a cabeza, y de ahí funciona. Es básico, pero funciona. Y lograr poner
tu frente, en el hombro del rival, mover su cabeza fuera de su línea central. Recordemos el capítulo de la línea central, por favor. Y crear una frontera técnica donde está físicamente cerca, pero estructuralmente seguro. Entonces, dominar esa frontera significa también saber que aunque los guantes toquen la mandíbula, estás detrás de una barrera. Tu hombro, tu brazo, tu ángulo muerto y el golpe del rival no puede salir, ¿ya? Entonces aquí yo muchas veces lo que tengo que hacer es colocar tráfico. O sea, me refiero a una mano, un codo, el hombro. Todo esto va a hacer que este tráfico va a ser imposible ser golpeado. Y es ahí donde yo manipulo la línea de ataque del rival y a partir de ahí es donde empiezo a pensar dónde voy a colocar los golpes, ¿no? Bueno, generalmente el uppercut de derecha, el cruzado de izquierda, el gancho al hígado son los golpes que van a tener más capacidad destructiva. Por supuesto que todo se tiene que combinar y también preparar. Y en este caso yo creo que lo mejor es tener una técnica adaptativa, ¿no? Contra un rival más alto, la frontera de seguridad está más lejos, ¿no? Hay que ser explosivo para entrar y estar cerca de él, cosa que el rival le cueste mover los brazos porque los tiene más largos, ¿no? Y contra un rival más bajo, la frontera es el jab. Mientras mantengas el jab en su cara, sigue estando el espacio, el alcance está a tu favor. Entonces, ejercicio bien importante. Bien importante para trabajarlo constantemente. Cuando lance el jab, ¿ya? Estire el brazo. Estire, que el brazo se estire. No puede ser que el brazo quede comprimido. El brazo se tiene que extender. Tienes que estirar el brazo. Eso es muy importante. Esto trabájelo siempre. Lo otro, paso con el jab. Paso con el jab. Paso con el jab. Y que el brazo se estire. Que el hombro cubra el mentón al estirarse. Y paso lateral, jab. Paso lateral, jab. Paso adelante, jab. Paso atrás, jab. ¿Para qué? Para yo tener como primera defensa un golpe. Siempre va a ser como primera defensa mucho mejor un golpe que bloquear. Eso es una cosa que siempre tiene que estar ahí pendiente y preparada, ¿ya? Entonces, dominar esta frontera de seguridad también es aprender a gestionar como el espacio que está vacío. El boxeo es extremadamente importante en el ring. Entender que el ring no es solo un espacio donde yo me muevo al tonteo, sino que hay lugares en los cuales me puedo defender mejor, en los que puedo atacar mejor, en los que puedo descansar mejor, en los que puedo dirigir una ofensiva y en los que puedo hacer que el rival no me golpee. Entonces, Mayweather probablemente uno de los mejores boxeadores que en términos de manejo de la distancia, ¿no? El tipo sabía que estar extremadamente cerca, pero sabía que el rival era imposible que lo moviera, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente el máximo nivel en esto es que tú quedes siempre a un dedo del golpe para volver y golpear. Entonces, siempre utilizar los medios pasos, sobre todo, para salir del golpe hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado y quedar a distancia de ataque. Siempre, 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 siempre esta tiene que ser una de las principales funciones en las que tenemos que pensar, ¿no? Esa es una idea, por favor, constantemente trabajar, formas de trabajar la distancia, con el saco, estiramos bien el brazo, lanzamos los golpes rectos y después vamos avanzando con los golpes cortos, siempre fijarnos en los pies como avanzan, corrección con el espejo, sombra por favor, y cuando haga sombra pase de golpes largos, golpes medios y golpes cortos, ¿ya? Así entiende el manejo de la distancia. Y en trabajo de sparring a veces es bueno tener espacios de sparring que sean solo de distancia corta. ¿Por qué? Porque la distancia corta, el tacto es muy importante, es una de las cosas que más tiene funcionamiento. Bueno, para cerrar, tenemos talleres en el legado del jab. En la página del legado del jab tenemos taller de defensa, de boxeo soviético, de táctica de boxeo soviético, de prize fighting, de boxeo norteamericano, de boxeo post-soviético, y estamos este mes de enero con el taller, enero y febrero, con el taller de boxeo después de los 30 años. Así que
Cualquier cosa nos preguntan ahí en las redes, en Instagram, en TikTok, en Spotify, ahí nos pueden consultar y nos vemos para un próximo episodio del podcast del legado del Jazz.